el órgano jurisdiccional lo aplica para cuando esa hipótesis se actualiza. Y ahora ha sido al revés. Es al revés. El hecho se da, la hipótesis se actualiza, el tribunal resuelve y el legislador recoge esa fenomenología, la plasma en abstracto en una norma y entonces el hecho está siendo por mucho en materia electoral anticipadamente al derecho. Hasta ahora la solución ha sido la más satisfactoria, es decir, ha buscado la pervivencia del Estado de Derecho, ha buscado el mantenimiento de los principios que rigen las contiendas electorales y se ha logrado de muy buena manera. No se ha tenido ningún problema por cuanto al procedimiento de esta forma. Y creo que así vamos a seguir hasta en tanto no se den los instrumentos suficientes y necesarios por parte del legislador. Muchas gracias, magistrado. Doctor Miguel Ángel Granados, ¿qué opina de esta inversión del procedimiento? No digo, porque al final del día el tribunal resuelve y después el legislador observa el fenómeno. Pues quiero verlo, extraño, ¿no? pero además quiero verlo de manera optimista. Qué Claro. bueno, en un descuido, qué bueno, digo, porque si es eso o nada, pues por lo menos que se base en los criterios que está estableciendo ya la autoridad judicial. Porque lo lamentable a veces también es el desconocimiento que tiene el legislador. Entonces el legislador podrá pensar que existen cualquier cantidad de condiciones que puede ahí plasmar o crisolar en una ley, pero en este caso, que también es una cuestión excepcional, si ya lo retoma de lo que está vivenciado, de lo que ya sucedió en la palestra, de lo que ya resolvió el tribunal, qué bueno que lo está haciendo, qué bueno que lo está haciendo. Malo que vamos, que estamos rompiendo con lo que sería una forma natural de crear el derecho en nuestro país. Que debería ser como lo describió con toda claridad el doctor, ¿no? Así tendría que ser. Ahora, no es así, bueno, pues vamos a tratar de ser optimistas y decir, bueno, no es el legislador el que establece el criterio, sino que fue el judicial y lo plasma el legislador, lo retoma el legislador, qué bueno. Qué bueno, digo, porque lamentablemente también no se puede confiar mucho a veces en el legislador. Bueno, pues entonces nosotros nos vamos con esta respuesta tan contundente a una pausa, es muy breve, se lo prometo. Regresamos porque todavía tenemos mucho de qué hablar respecto de este tema, que es de verdad interesante. Yo decía en este programa que les mencionaba del 30 de diciembre que tiene muchas aristas por donde irlo explorando. Y bueno, también resulta que este 134 constitucional encuentra un efecto espejo en las leyes de las entidades federativas, en las constituciones de las entidades federativas, y eso también se suma a lo que de alguna manera estamos analizando el día de hoy. Pausa, regresamos, este es el argumento. Qué bueno que nos acompaña, que sigue con nosotros y nos acaba de sintonizar. Estamos hablando del artículo 134 constitucional y la ausencia de esta ley reglamentaria. Pero nos quedamos en un tema muy interesante. Se trata de lo que sucede en las entidades federativas. Me refiero, hay una ley que tiene un efecto espejo de este 134. Yo quisiera preguntarle a la doctora Fierro, explíquenos un poquito, doctora, cómo sucede esto, y digo, bueno, es una realidad, ¿no? Están en las constituciones de los estados un reflejo del 134. Bueno, en realidad sí suele suceder esto que decía el magistrado, que cuando hay alguna reforma trascendente a nivel federal, luego esto hace algún movimiento hacia las entidades federativas. En algunas ocasiones, para que luego no digan que siempre todo es en el centro, pasa al revés, y no va a algún estado y luego estas pueden ser copiadas. Pero en el caso del 134 es muy interesante porque si bien es cierto que más del 95% de los recursos públicos provienen del presupuesto federal, y este es por la misma razón analizado y luego revisado desde las autoridades federales, pues también hay una parte del presupuesto que es local y que proviene de los ingresos locales o de los impuestos locales. Y que para ello, pues también se requiere de tener un control y un cuidado de cómo se maneja. Y muy importante también es porque muchos de los recursos, aunque son federales, son manejados por los gobiernos locales. Muchos de los programas sociales, por ejemplo, son manejados incluso por gobiernos municipales o estatales, de tal manera que también es importante tener este control. Ahora, irónicamente quería como retocar un punto que dijo el magistrado, y es esto de los órganos técnicos. Por ejemplo, en el CIDE acabamos de hacer la métrica de la transparencia 2010, y una de las preguntas que hicimos a autoridades en los 3 niveles de gobierno y en todo el país fue
¿cuáles eran estos órganos técnicos de que habla el 134? Recibimos la más variopinta cantidad de respuestas, desde es la Auditoría Superior de la Federación, es la Contraloría Interna del gobierno local, no lo hemos creado. Entonces, de nuevo aquí me parece que tocamos un punto bien importante en cuanto a la implementación. La Constitución solamente dice se revisará a través de órganos técnicos y nada más. Y como no tenemos ley, no sabemos quiénes son estos órganos técnicos, cómo están funcionando, cuáles son sus funciones, porque no se ha reglamentado. Hasta donde no conozco toda la legislación local, por supuesto, pero hasta donde yo conozco, ni a nivel local ni a nivel federal, existe esta regulación de exactamente quiénes son estos órganos. Es muy distinto que sea una Contraloría perteneciente al mismo Poder Ejecutivo, a que digas que estas facultades están conferidas a la Auditoría Superior de la Federación o las auditorías que son de los congresos locales, y tratándose de la materia electoral incluso se podría llegar a pensar que tendrían que tener facultades las autoridades electorales en la materia específica del párrafo que se refiere a lo electoral, pero no tenemos legislación, entonces no lo podemos saber. Muy bien, bueno, entonces fíjense todo lo que ya llevamos recorrido, ¿no? La terminología, la ubicación, la instrumentación y llegamos a la imprecisión también, doctor, y eso pues también es un problema que debemos entender, porque muy claro, porque estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de recursos etiquetados, estamos hablando de algo serio, ¿no? Claro, sí. Además, siempre en esta canalización de los recursos sabemos perfectamente que tiene mucho que ver, incluso hasta la afiliación partidista del gobernador, del presidente municipal, o sea, ya de entrada desde ahí, creo que enfrentaremos el primer problema, ¿no? ¿Cómo canalizamos los recursos? La gran intención del 134 es, como ya lo dijo la maestra con toda certeza, transparentar. Vamos a transparentar recursos. Los recursos que lleguen a donde tienen que llegar y que lleguen de manera equitativa. No porque tú seas PRD, tú seas PAN, tú seas PRI, voy a ser selectivo en la canalización de los recursos. Entonces, es el primer reto, digo, porque estamos pensando ya en un segundo momento en el que ya fue canalizado el recurso y ahora ese recurso, como cada uno de estos municipios, cada uno de estas entidades federativas lo está, ¿no?, canalizando, y no solo canalizando, sino también cómo lo capitaliza para su beneficio. Y pongo un ejemplo en el caso del DF. Yo creo que sí, al ciudadano común y corriente sí le genera cierta inquietud ver que de repente hay recursos que se canalizan para determinadas tareas, cuando lo primero que ves es que no puede abrir la llave de agua de su casa. Pero a veces pasa, ¿no?, que en la agenda pública, ¿no?, se incluyen los temas de la agenda política, privilegiándolos, y entonces canalizo esos recursos más a lo que sé que puede generarme un capital electoral, ¿no?, que a lo que realmente atienda demandas ciudadanas o demandas del gobernado. Entonces yo pondría el dedo en la llaga más atrás todavía, más atrás todavía. ¿Por qué razón? Porque precisamente esto estaría generando un condicionamiento muy superior, y de nada nos va a servir, con todo respeto, nuestras leyendas, que se ven muy bien y que estos recursos están destinados y no están asociados a ningún partido político ni a ninguna cuestión de carácter político electoral. Suena muy bonito que tengamos nuestros cintillos, pero es como para los niños cuando se come frutas y verduras y le vendes los chocorroles de la esquina, ¿no? Acompáñalo con leche, pero tú le sigues vendiendo el alimento cargado de calorías. Estamos igual, creo, ¿no? Gracias, doctor Miguel Ángel Granados. ¿Su opinión para cerrar con este tema, doctor Sarasúa, magistrado Sarasúa? ¿Cómo no? Bueno, por principio de cuentas tendríamos que hacer énfasis en que el nuestro es un sistema federal. No es que las entidades federativas pretendan o no, tengan la voluntad o no de ajustarse a las disposiciones federales. Es mandato constitucional. El principio federativo es ese. El principio federativo es que las reglas deben ser, si no las mismas, sí análogas. Dentro de esto, las entidades federativas, algunas incluso han ido más allá, por cuanto los órganos técnicos no solo son administrativos, no solo son de gobierno, los de control, los de fiscalización, sino tenemos, por ejemplo, el caso de Chiapas, donde ha funcionado un órgano de control para la materia electoral específicamente. Es decir, hay avances sustanciales. Quizá donde andamos dispares justamente en eso, en la falta de homologación.
Pero es importantísimo esto porque de repente nos hemos enfrentado a circunstancias donde alguna entidad federativa considera que, haciendo caso omiso del sistema federal, por ejemplo, y de repente se litigan los medios, afirman, nosotros somos la última instancia en el trámite de este tipo de juicios. No, el principio para todos es un principio federativo. Es decir, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es justo eso en términos del artículo 99. La última instancia como órgano especializado en la materia, con las excepciones que la propia Constitución establece para la Suprema Corte. Pero esto es importantísimo que lo tengamos presente. Las entidades federativas entonces se ajustan al mandato constitucional para reproducir el sistema, sí, por supuesto dentro de su esfera de competencia, dentro de sus atribuciones, dentro de sus funciones constitucionales y con total autonomía para sus órganos legislativos, pero siempre encuadrando dentro del marco constitucional federal. Bueno, entonces hasta aquí nos queda ya muy claro este tema y yo creo que podríamos ya pasar bien al otro, que se lo quiero plantear al doctor Miguel Ángel Granados, porque de pronto hay interpretaciones, lo digo abiertamente, de los medios de comunicación que dicen el 134, así de fácil, así de claro, tiene infracciones, maneja infracciones, pero no sanciones. Así de fácil. ¿Es cierto esto? Bueno, sería una forma de interpretación muy acomodaticia, yo diría, porque en realidad sería perder mucho también la naturaleza de la norma constitucional, que, vamos, dicho sea de paso, lamentablemente también hay muchos textos constitucionales que pueden estar en esta línea, ¿eh? Y ¿en dónde nace la posibilidad de equivocarnos cuando regulamos en la norma constitucional? Que no seamos selectivos en qué debemos poner ahí y qué no. Yo debo establecer en la norma constitucional la línea general, la base, digamos, y de ahí se tiene que decantar en la norma secundaria y a la instrumentación. Entonces, la confusión se genera en el momento en que el legislador incluye cuestiones que no tendrían por qué estar ahí. Yo tengo que decirte que serán sujetos de sanciones y debo relegarlo a la ley secundaria, y esa ley secundaria tendrá que especificar qué tipo de sanciones son las que se van a generar, si de índole administrativa, tal vez incluso hasta meterle mano al Código Penal, por ejemplo. El Código Penal en materia electoral no le metió manos desde 1996. Es un Código Penal que ya, vamos, ya es completamente